por herencia. ¿Qué decíamos cuando tú escuchas la palabra herencia? Decíamos que la gente pensaba en dinero, pensaba en bienes, pensaba en qué sé yo, cosas que se habían heredado, cuestiones materiales. Pues sí, eso es lo que la gente piensa cuando habla de una herencia. A veces otros dicen, bueno, la herencia es que heredó mi cabello, heredó el color de mis ojos y heredó ciertas cosas que son mías y las heredó mi hijo. Bueno, eso es valedero. Pero a la herencia que yo me voy a referir en esta vez es esa herencia que es inmaterial, esa herencia que se transmite, que es más espiritual, que llega a afectar la forma de ser de la persona. Es esa herencia espiritual. Y bueno, para explicar un poco, voy a leer este texto que es muy diciente de lo que voy a decir, que es Efesios 5:5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bueno, mirando esto, es fuerte, este texto es fuerte porque habla de que no habrá herencia para ciertas personas, pero es necesario que yo lo diga. Definimos que la herencia esta, la que vamos a hablar, es más espiritual, más moral que quizás física. Esta es la herencia que realmente puede cambiar no solamente tu forma de vivir aquí, sino al final de tu camino, encontrarte con Dios, te puede ir bien. De esto se trata. Entonces hay dos clases de herencias. Vamos a tomar la herencia espiritual, moral, que es la que realmente va a afectar nuestra final en esta película de la vida. Bueno, como primer punto, ¿cómo identificamos nosotros la herencia que vamos a dejar? O sea, ¿qué vamos a dejar? ¿Qué vas a dejar tú? ¿Qué voy a dejar yo a la generación que viene detrás de nosotros? Voy a referirme a una anécdota, algo que pasó y yo lo presencié. Es que un día estaba en una oficina de un médico, no me acuerdo dónde era, pero ocurrió algo que al salir había una mamá que se estaba riendo y porque su hijo había tomado unas golosinas, había tomado unas chocolatinas. Y la mamá decía, riéndose, decía, mi hijo es una avisa, ese hijo mío sí es avispado, ese es más vivo, ese va a ser como no sé quiéncito o el tío no sé qué, ese muchacho no se va a dejar de nadie. Y yo dije, qué tristeza que el concepto digamos, de ser una persona exitosa tiene que ver con lo vivo que sea o con lo sagaz que sea para dañar a otro, ¿ya? Entonces, identifiquemos, miremos qué es lo que están dejando los padres. En este caso, una mamá que si sencillamente se siente orgullosa de que su hijo haya robado. Aunque no, que él es pequeño, él todavía no. Sí, pero va a crecer. Entonces, ¿de qué es que los padres se sienten orgullosos? Que la niña, ay, mira la mamá, ay, cómo baila la niña. Sí, ¿por qué no dices cómo perrea la niña? Oh, qué terrible, señora. O sea, es así. Estamos viendo que los padres se sienten orgullosos de que su hijo esté hipersexualizado, bailando o lo que sea. Entonces, qué orgullo, qué herencia le están dejando los padres a estos pequeños. Qué herencia, si lo ven tirado ahí, que viene hecho un desastre, todo ebrio, borracho, qué herencia, porque los hijos van a multiplicar 10 veces más lo que el padre es. ¿Se acuerdan las abuelas? Decían, como mientas, te doy, como mientas, te lleva el diablo. Entonces, recordamos con añoranzas esos principios, ese respeto que teníamos por los abuelos, por los tíos y los valores que nos infundían. Nos decían las cosas claras, nos decían lo terrible que era mentir, lo terrible que era robar, lo terrible que era tener vicios, ¿ves? Y al final esos principios, esas herencias morales, digamos, y también espiritual, nos las dejaron. Y por eso nosotros no nos podrimos en esta sociedad. Mire esto, entonces preguntemos si vamos a ver en lo primero, que es cómo identificar la herencia. Hay que revisarnos, hay que revisarse los padres
y mirar, porque nadie da de lo que no tiene. Un padre, ¿qué herencia va a dejar si no sabe ni siquiera cómo formar a su hijo, cómo inyectarle valores? En Japón, antes del tiempo de calificar sus exámenes, sus materias, se les enseñan valores a sus hijos. Se les enseñan a decir la verdad, se les enseñan a dar las gracias, a saludar. Te saludan en todo momento, o sea, qué lindo. Pero aquí no, aquí se levanta el muchacho, es como si, caramba, si tú no existieras. Entonces, valores. Entonces, miren, padres, y examinemos qué le vamos a dejar a sus hijos. ¿Qué clase de hijo vas a dejar? ¿Qué herencia moral, espiritual le vas a dejar? Vamos con todas esas personas que afectaron nuestra crianza, llámese papá, mamá, tía, tío, abuela. Entonces, mirando a esta mamá que les hablo, es triste que esta sociedad esté así. Hablando también de las personas que afectaron, pues los maestros. Mira, yo tuve un maestro y recuerdo el nombre, Cayetano Herrera, una persona excelente. Y recuerdo los principios que nos dejó. Nunca olvido sus clases. Un día llegó con una clase especial y me dijo, creo que llevó una llave de tubo, algo así, una llave de expansión, esa que es así. Y él dijo, miren esto, ¿qué es? Y todo el mundo, eso es una llave, ¿y para qué será? Y él nos dio una de las enseñanzas más lindas que he recibido. Él dijo, ustedes deben ser como esta llave de expansión, como personas. Ustedes deben adaptarse a todas las formas o los caracteres o como sea una persona. Ustedes pueden adaptarse y así serán buenos líderes. No pretendan que las tuercas se acoplen a ustedes. Ustedes tienen la facultad. Si quieren ser buenos líderes, piensen esto. Y entonces nunca se me olvidó esa enseñanza. Excelente. Maestros que llegan al alma, que no los olvidas porque te enseñaron valores. ¿Ves? Entonces, eso es lo que veo. ¿De qué se puede jactar un maestro que al transcurrir del tiempo vea a aquel alumno que tuvo, o en el profesor de la universidad que está triunfando, que es un tiburón en los negocios, qué sé yo, y de repente a esa persona, ese alumno ya creció y es una persona adulta y está gerenciando no sé qué o dirigiendo no sé qué, pero como persona es una mala persona? Es una persona que miente, es una persona avara, es una persona que no tiene sentimientos para pisotear a quien sea, para lograr sus objetivos. No valora al ser humano. Entonces, ¿de qué se puede, de cuál es el honor de un maestro si no es inyectar aquella moral para que no se pudra en una sociedad como la que tenemos? Entonces, pensemos, personas que influyen en la educación, pensemos en la herencia que estamos dejando. Esa herencia realmente tiene que venir del cielo. ¿Dimes? Debemos 2.2 debemos programar las almas para recibir la herencia. Sí, y digo, bueno, ¿y cómo una persona después que ya creció, ya tiene vicios, ya tiene mañas, ya es una persona, que tiene malos sentimientos, una persona que no tiene principios y todo eso, ya creció así, ya como dicen, ya eso no lo arregla nadie, es un político corrupto, es un maestro corrupto, corrupto? Entonces, ¿cómo una sociedad, cómo esa herencia puede volver a ellos? ¿Cómo puede? Sí, pero se necesita una reprogramación, y esa reprogramación no puede ser sino con el nuevo nacimiento. Y dice, ¿pero cómo? ¿Una persona puede reprogramarse? Sí, se puede reprogramar. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es para todo el que quiere dejar una herencia. Si no te reprogramas, si no reseteas el disco duro y lo vuelves a meter la información correcta, no podrás tú asimilar el beneficio de la herencia de Dios, que son los principios nobles que vienen de sus mandamientos. Entonces, si no naces de nuevo, si una persona no puede, ¿qué es arrepentirse? La gente cree que arrepentirse es decir, ay, me duele esto. Y muchas veces se confunde el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento es un sentimiento de dolor, ay, que hice esto, pero el arrepentimiento lleva a acción.
Cuando tú te arrepientes de que eres un mal esposo, de que la golpeas y te arrepientes, nunca más la vuelves a golpear. Pero el que es de remordimiento, que es de dolor, ay, que hice, que lo otro, pero no hay un cambio, eso no sirve. Entonces, a eso yo me refiero. Entonces, que debemos programar nuestras vidas para recibir la herencia buena, los buenos valores. Y llega un momento en la vida que tendrás que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo haces, literalmente vas a llevar el mal a otra generación que viene detrás de ti. Si tú no cambias, otra generación recibirá el mal y tú vivirás también viviendo en esa agonía de no tener paz y de no tener a Dios en el corazón. Tercero, el tercer punto, debemos concientizarnos que hay una vida después de la muerte. Cuando una persona no se concientiza que hay una vida y que le va a rendir cuentas a Dios, parece que entonces puede hacer lo que quiera, ofender a quien quiera, murmurar de quien quiera, meterse en la vida de quien quiera, y porque no tiene cuenta, yo puedo hacer cosas porque nadie se da cuenta, porque yo puedo robar, puedo mentir, ¿y quién me ve? Si nadie me vio cuando hice eso. Entonces nadie te vio, pero hay un Dios que sí. Si la persona no entra en concientizarse, en saber que va a haber un momento donde esto se acaba, esta escena se acaba y tendrá que darle cuenta a Dios. Si no, entonces va a vivir haciendo desastres, no va a cambiar. Pero fíjate qué importante es que la persona se concientice que hay una vida después de esta. Y si la hay. Si usted me pregunta, yo se lo puedo decir, tanto en la ciencia, tanto en la ciencia médica y en la teología, corrobora que hay una vida después de la muerte. Hay un caso que me gusta muchísimo, que es de Pamela Reynolds, que ocurrió en Francia hace como unos 4 años atrás. Y es del caso de que los médicos se encuentran se encuentran con un caso de que hay una vida después de la muerte, porque no pudieron explicar cómo ella pudo ver todo eso en el cuarto donde estaba, en el cuarto de cirugía. Al final, ojalá pues vean el video, de pronto se lo puedo dejar en el link, pero esto corrobora la ciencia, corrobora que ya hay vida después de la muerte. Ya tendría que ser otro programa, otra conferencia de que existe la vida después de la muerte, se los puedo asegurar. El texto, uno de los textos también más reveladores en Lucas 16, 19. En este texto estamos hablando de que mucha gente cree que esto es una parábola, ¿ya? Y que donde habla del rico, aquel rico y Lázaro, pensando que era una parábola. No existe evidencia de que esto es una parábola. Esto a los analistas y los que trabajan en la investigación de la teología muestran que es un relato, porque hay un nombre propio, es Lázaro, existió en un tiempo, y lo que ocurre ahí es que muestran la vida después de la muerte clara. Ellos los enterraron cualquier día. El uno era un avaro y el otro era un mendigo que estaba allí tirado y todo eso. La historia creo que ustedes se la saben, pero se la voy a recordar. Este tipo el rico no tenía amor, no tenía moral, no tenía principios. Su vida estaba regida por una herencia de carnalidad, de maldad, y no hizo lo que tenía que hacer, y eso fue suficiente para que se encontrara con la verdad, la vida después de la muerte para él. Entonces ya no podía regresar. Es más, en esa conversación que tiene allá del otro lado, dice: tengo 5 hermanos, por favor, vayan y avísenle. Y dice: no, todo el mundo tendrá su oportunidad de saber la verdad. Entonces te lo estoy diciendo aquí, sí existe la vida después de la muerte, más claro que el agua. Entonces, mire, no existe ninguna suerte. Ay, no, que tuvo suerte, que no. Existe Dios en todos los momentos y circunstancias de la vida. Cada cosa que te pasa es un examen que tienes que hacer, a ver cómo responde tu herencia. ¿Qué herencia está funcionando en ti? Si la herencia de la indiferencia, del amor, del odio, de la crítica y de todas aquellas cosas, entonces eso es lo que vas a revelar, lo que tienes. Entonces es bueno que revises cada cosa que te pasa para saber cómo actúas, y cómo actúas te examines de lo que tienes dentro de tu corazón. Si es una herencia de verdad que te llevará al éxito, o es una herencia que te llevará al desastre. Entonces tendremos que decidir al final con qué herencia vivimos, si con una herencia de valores que vienen de Dios y que nos ayudarán a encontrar el camino después de la vida, después de esta vida, o realmente vivimos
con esto de aquí. Y si yo te digo, ¿por qué tenemos que encontrarnos con Dios? ¿Por qué tenemos que ver esta realidad? ¿Por qué tenemos que hablar de Dios? Y alguien dice, pero es que tú hablas de Dios y estás hablando de religión. Tú hablas de Dios y estás hablando de la religiosidad de la gente, ¿no? Cada gente con su religión. No, yo no te estoy hablando de religión. Yo te estoy hablando del ser más inteligente y capaz de crear todo este complejo mundo perfecto, hermoso. Yo te estoy hablando de inteligencia, de sabiduría pura. Mira, hablando de esto, de que el hombre al final, que yo hable sobre la herencia, sobre la moral, y que eso viene de Dios, viene del ser más inteligente, no viene de un hombre. Entonces, si viene de parte del ser más inteligente, debemos considerar que tiene la razón. Dios tiene la razón. Tiene razón en todo lo que dijo. Miren esto. Si nosotros pensamos que hablamos de religión al concluir este tema, si alguien me dice, tendría que hablar, finalizó hablando de religión, pues yo te digo que termino ahora hablando de ingeniería y de inteligencia. Mira esto. Tú has escuchado la palabra motor flagelo bacterial. Es un término bastante interesante. Motor flagelo bacterial es el motor que tiene una bacteria. Lo descubrieron, no sé, hace poco. Pero lo interesante de esto, ¿por qué se los pongo al final? Porque quiero ponerlos a pensar de que cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de religión. Estamos hablando de inteligencia, de sabiduría, de capacidad, de que quien está detrás de todo este escenario magnífico del universo, del mundo, es un ser que es más capaz que tú y que yo, y que ningún sistema de gobierno, que ningún gobierno le quedará pequeño. Él es el mejor gobierno. Entonces, si el mejor gobierno es la mejor herencia, la bondad, lo bueno, toda la dádiva buena viene de Dios, ¿sí? Porque si tú dices, no, pues yo soy bueno, pero yo no creo en Dios. Yo te digo, bueno, entonces toma este revólver y voy a matar a todo el mundo, voy a matar. Y dice, no, pero ¿por qué lo voy a hacer? No, es que mi mamá, mi abuela me dijo que eso era malo. ¿Y quién se lo dijo? A tu abuela, a tu tatarabuela. Lo tuvo que leer, y eso aparece en la Biblia, aparece en el Testamento, aparece en los 10 mandamientos. En los mandamientos aparece, no matarás. Entonces, si nos alejamos viviendo la vida nuestra propia sabiduría, fallamos. Cuando les estoy hablando ahorita sobre la inteligencia, sobre el motor flagelo bacterial, no se me olvidó lo que iba a decir, motor flagelo bacterial, y alguien me dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con Dios o con la moral o con lo que estás hablando? Sí, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque cuando te estoy hablando de la moral, de los principios, estoy hablando de que eso viene de alguien inteligente. Y si dices tú, pues yo lo dudo. Bueno, mira esto. Cuando descubrieron el motor flagelo bacterial, es increíble cuando ven las fotografías ya ampliadas. Ese motor flagelo bacterial solamente se puede ver por microscopios, y es algo que no es perceptible a la vista humana. Entonces, cuando lo miras como si fuera un motor con su eje de rotación y lo que produce el movimiento, y con la transmisión, y es más parecido a un motor de una lancha por dentro. Así, es maravilloso verlo. Mírenlo y analícenlo. Entonces, yo les pregunto a la gente, ¿qué tiene que ver el nanomotor más pequeño del universo con la religiosidad de la gente? Y alguien dice, pues no tiene nada que ver. Eso es como ingeniería, eso es como inteligencia. Bueno, sí, así es. Porque es que Dios no vino a ofrecer una religión. Dios no vino a imponer una religión. Él vino a decirle que Él tenía la razón. Porque Él es más capaz que todos nosotros. Nosotros somos creados por Él. Entonces, por meramente sabiduría, por inteligencia, tienes que pensar en que tienes que encontrarte y hablar con Él al final. Al final de esta escena, tarde que temprano, tendrás que hablar con Él. Entonces, no es religión, es sabiduría de Dios. Que los principios de Dios, que la moral sea la herencia que ilumine, que reine en tu camino, y que le dejes
a la generación que viene, no una generación materialista y llenos de avaricia, llenos de altivez, llenos de palabras huecas, llenos de palabras oscuras. No, que dejes una generación que inspire a seguir adelante, a luchar, a no rendirse, a dejar buenas cosas, ya, a dejar el valor del amor, ese amor que sana el corazón, ese amor que nos une y nos hace mejores seres humanos. Que Dios los bendiga y que Dios les guarde, y nos vemos en el próximo programa.